Lucas 9:23, ¿qué nos enseñó, hermanos? Que no podemos hacer lo que queremos o lo que queramos. No puedo hacer lo que quiero. Si alguno, si alguno qué, quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarnos. Eso implica que no puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y de ahí hablé que tenemos razón para vivir. La primera razón es servir a Dios. Segunda, glorificar a Dios. Y tercera, predicar el Evangelio. Después vimos que para poder servir a Dios como sacerdote, que soy de Cristo, en primer lugar debo de ser nacido de nuevo, debo de ser salvo. Segundo, no me debo de contaminar, que debo de evitar todo tipo de idolatría. Tercero, todo cristiano debe de tener pareja cristiana. Ese es un punto muy especial para todos los jóvenes. Cuarto, mantener nuestra santidad. Y cinco, ahora sí, tener buen testimonio, buena reputación. Son características que Dios pide de cada persona que dice que cree en Él. Hoy, el título del mensaje es Disponibles para Dios. No puedo hacer lo que quiero, tengo razón de vida y tengo que tener un estilo de vida agradable a Dios y ahora debo de estar disponible. ¿Se da cuenta la secuencia? Si decimos que creemos en Dios, debemos de estar disponibles para Dios. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces tenemos excusas. ¿Cuáles fueron las excusas que algunos personajes en la Biblia pusieron ante Dios? Moisés, ¿qué dijo? No soy de fácil palabra. ¿Se acuerda? Pero ¿qué dijo Gedeón? ¿Cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil? O sea, él está diciendo, yo soy débil, no soy fuerte. Jeremías, ¿qué dijo Jeremías ante Dios? ¿No se acuerda? Soy joven y no sé hablar. ¿Y qué dijo Isaías? Soy un hombre que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Él está diciendo, tengo labios impuros. De 10 palabras me he hecho como unas 6 groserías, Señor. Lo que está diciendo en pocas palabras. Tengo labios impuros. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son tus excusas para no servir a Dios? ¿Cuáles son tus excusas para no servir a Dios? Yo quiero decirte que tú tienes la gran oportunidad de servir a nuestro Dios. Algo tan simple como el asistir a la oración y venir a orar juntos, interceder por otros, interceder por la obra, interceder por ministros. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cuánto fuimos la última vez, Vero? Como unos 8, más o menos, ¿verdad? ¿Por qué no vienes? ¿No tienes necesidad? ¿Quieres medirle la temperatura a tu iglesia? Ven al culto de oración.
Una iglesia que ora es una iglesia que estará saliendo adelante. Una iglesia que ora es una iglesia que está buscando la voluntad de Dios, el rostro de Dios. Pero tú y yo debemos de estar disponibles. Dejemos de poner excusas. Dejemos de poner excusas. Porque no hay excusa que valga delante de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. No hay excusa que valga. Disponibles para Dios, número uno. ¿Para qué voy a estar disponible para Dios? Para cuidar del rebaño de Dios. Número uno, para cuidar del rebaño de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Hoy puedo estar fervoroso, mañana a lo mejor estoy ponchado. Y necesito de las palabras de la oración de alguien más del pueblo de Dios. Vamos a leer, si nos pones, Rube, por favor, versículo 1. Versículo 1. Estamos ahí en primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, ¿qué dice? Con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Somos parte de un pueblo de ancianos, servidores de Dios, pero el anciano es el que está con la autoridad, es el que está al cuidado de otros. ¿Quién crees que era el jefe de los clanes? El más anciano, el que tiene más experiencia. Y Pedro dice, yo soy anciano también con ellos. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Cómo voy a estar disponible para Dios? Bueno, cuidando de su obra. Y amada hermano, muchas veces no nos sentimos parte de la iglesia. Sin embargo, Dios espera que te sientas parte. Trabajar en la obra de Dios debe ser una iniciativa propia de cada uno de nosotros. No es obligación, no es a la fuerza, pero la Biblia dice voluntariamente. Yo llegué a la Iglesia Bautista Antioquía un abril de 1986. ¿Cuánto tiempo ha pasado, matemáticos? Estamos 2024 y réstele 1986. 37, 38, ok. No había pastor, no había pastor en aquel momento, pero Dios empezó a levantar ahí a un joven biólogo y me le pegué como garrapata. Y a donde él iba, yo iba. Y me convertí, hermanos, en el traidor. Raúl, tráeme esto. Raúl, tráeme aquello. Raúl, tráeme lo otro. A los 15 días de haber recibido a Cristo, yo ya andaba metido en lo que era obra misionera y que era quién sabe, pero ahí andaba. Nada más me dijeron, si quieres venir, ven el sábado a las 7 de la mañana que nos vamos a una colonia llamada Palestina. Vamos a ir a repartir folletos. Ni sabía yo que era un folleto. Pero ahí andaba de metiche. Y dice el dicho que el que entre lobos anda,
Aquí terminé de pastor. Nadie me obligó. Dios puso en mi corazón tener esa iniciativa. Y es lo que Dios espera, que tengamos iniciativa propia. Y debemos de tener el gusto de hacerlo porque nos place servir a Dios. Y usted podrá decir, hermano, mire mi condición. Podría decir el hermano Oscar, ya no veo, pastor, hay mucho que hacer. Tiene todo el tiempo para interceder. ¿Sabes quiénes son los que sostienen a las iglesias? Los intercesores. Una hermana en Cintalapa, igual en la misma condición, ya no mira. Un día me dijo, hermano Raulito, ya no sirvo para nada. Le digo, espérese, no le crea eso al diablo. Usted se puede convertir en una persona que sostenga a la iglesia. Dice, ¿a poco sí? ¿Y cómo? Usted conviértase en una intercesora, día y noche. Ore, pídale a su pastor todas las peticiones posibles. Pídale en nombre de todos los pastores que conozca. Y que su hija, quien lo cuida, se los vaya leyendo. Le aseguro que tendrá mucho tiempo ocupado. El Señor dice que ese tipo de personas los convierte en columnas. ¿Sabes para qué sirve una columna? Para sostener. ¿Crees porque tu condición es limitante, no puedes hacer algo? Está usted totalmente equivocado. Nada nos debe de impedir servir en la obra de Dios y hay muchas formas de hacerlo, porque Dios espera, amado hermano, que lo hagamos. Versículo 3, versículo 3, leamos juntos, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pregunto, ¿qué estás modelando en tu casa? Aquí nada más estamos un ratito, posiblemente 2 horas y media, máximo 3 horas. Así que todo el resto de la semana estás en casa. Mi pregunta es, ¿qué estás modelando en la casa? Tus vecinos, ¿qué te ven modelar? Porque dice la escritura, siendo ejemplos de la grey. ¿Qué estás modelando? ¿Estás modelando vida de oración? ¿Estás modelando estudio de la Biblia? ¿Estás modelando buen ejemplo? ¿Estás modelando evangelismo? ¿Estás modelando qué? ¿O sales allá a gritarle al chamaco, chamaco, esto, aquello y lo otro? ¿Qué estás modelando? Sí, porque los vecinos nos ven. Cuando le hablas a tu esposo, ¿cómo le hablas? No me digas que es mucho amor porque me confunde. Viejo, esto, aquello, o vieja. ¿Cómo estás modelando? Sí me doy a entender porque dice la escritura, siendo ejemplo. Entonces, ¿qué modelas? Necesitamos, amados hermanos, entender que mi vida sí debe de modelar la palabra de Dios. Y esto es difícil
Porque a lo mejor no tuviste un buen ejemplo en papá o en mamá, o a lo mejor sí lo tuviste, pero no quieres hacerlo. Es importante, recuerda, debo de estar disponible, no dispuesto, tan solamente disponible. Y eso cambia, porque muchas veces sí queremos hacer las cosas, estamos dispuestos, pero a la mera hora, el disponible, es decir, vamos a salir a evangelizar a las 2 de la tarde. Ay, pastor, voy a ir a hacer la comida. Le voy a comprar a mi esposa todavía las cosas que necesita para la comida. Está dispuesto, pero no está disponible. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Se ha preguntado usted? Versículo 4. Leamos juntos. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tu trabajo no es en vano. Trabajamos para el Dios vivo y quien te va a dar la recompensa es el Dios vivo. Nunca, nunca, nunca trabajas en vano cuando se trata de la obra de Dios. Nunca. Y es importante que lo entendamos. Muchas personas o pastores de iglesias grandes pasan su crisis de fe y se sientan y la pregunta que se hacen, ¿y tanto para qué? A Red Warren le pasó. Estaba leyendo uno de sus testimonios. Red Warren, cuando él empieza con una iglesia grande, de cero a una iglesia grande. Pero después de tener ya unos 10, 15 años en un auditorio tan grande, acomodando sillas, acomodando sonido, acomodando lo que es proyección, todo estaban acomodando, le llega una crisis de fe. Dice que él agarra una silla y se sienta y le dice al Señor, ¿y todo este trabajo para qué, Señor? Me desvelo, estoy estudiando, estoy escribiendo, estoy haciendo esto y aquello. ¿Todo para qué? Y dice que él en su espíritu recibe una pregunta y la pregunta fue, ¿a quién le sirves? Porque a veces perdemos orientación. Empezamos a ver a la gente y todo el mundo estamos viendo a la gente y perdemos orientación y pensamos que todo lo hacemos para la gente. No, no es así. Y Red le contestó al Señor y le dijo, trabajo para ti. Todo lo hacemos para Dios y Él en su momento te dará la recompensa. Y es importante que entendamos eso. Versículo 5, por favor. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, ¿qué dice? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amado hermano, la sumisión me habla de humildad. Si yo voy a estar disponible para Dios, una característica debo de tener, ser sumiso a Dios, para poder ser sumiso al resto de la iglesia. No puede ser sumiso al resto de la iglesia si primero no es sumiso a Dios. Muy importante ese principio. Desafío, sirvamos a Dios sin excusa y sin pretexto. Siempre, últimamente he encontrado ya las sillas puestas. No sé si mi hermanito Esteban nos apoya con eso. Yo quiero pensar que sí. O no sé si vinieron a hacer el aseo muy temprano y ya lo dejaron arreglado.
Y al terminar el culto vemos, no todos, sí, pero la mayoría toma su silla y la mete. Lo más insignificante que hagas para Dios no pasa desapercibido. Lo más insignificante que hagas para Dios no pasa desapercibido. Punto número 2. Disponibles para Dios. 2. Para aceptar su autoridad. Nadie puede aceptar la voluntad de Dios si primero no reconoce que Él está arriba y que nosotros estamos, ¿dónde? Abajo. Versículo 6. Humillaos, pues, ¿qué dice? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Dónde nos quiere Dios? Abajo. El soberbio, ¿dónde se pone? Arriba. El humilde, abajo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si vas a estar arriba es porque Dios quiere ponerte arriba como resultado de la humillación que tú haces de estar abajo de la autoridad de Dios. Si voy a estar disponible para Dios, entonces me debo de someter a Él. La mano poderosa de Dios lo podemos ver en la creación. Y Él dijo, fue la luz. Y se hizo la luz. Sepárense las aguas. ¿Y qué pasó? Se separaron las aguas. Hay lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y fue creado. Esa es la mano poderosa de Dios. Y Él quiere que estemos bajo su cuidado. Cuando tú ves la historia de liberación del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, los milagros que Él hizo, quiero decirte que eso tiene que ver con la mano poderosa de Dios. Un río sumamente caudaloso lo convirtió en sangre. ¿Te puedes imaginar cuántos millones de litros convertidos en sangre? Millones y millones de langostas, ¿de dónde las sacó? No lo sé, pero arrasaron un país. No fueron poquitas hectáreas, fueron miles de hectáreas las afectadas. Eso es la mano poderosa de Dios. Aprovecha cuando algún día se vaya la luz en Tuxtla Gutiérrez. Levanta tus ojos para ver el firmamento, porque ya casi no se ve con tanta luz. Pero aprovecha. Y cuando veas ese firmamento, vas a ver las obras de la mano poderosa de Dios. Entonces, la invitación es que estemos bajo su poderío, bajo su cuidado. Puedes confiar plenamente en Él. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Puedes confiar plenamente en Él. Tiene la capacidad suficiente para cuidarte, pero yo no sé si tú tienes la capacidad de confiar plenamente en Él. Todo está bajo su control. Nada pasa desapercibido. Nada. Y lo que podamos estar viviendo, amados hermanos, déjame decirte que también está bajo su control. Puedes confiar en Él, Él es todopoderoso. Confía en Él. Desafío. Reconozcamos la autoridad de Dios y sirvámosle sin excusas. Punto número 3. Punto número 3. Disponibles para Dios, para estar vigilantes.
O como dijeran los viejitos de antes, te dormiste en tus laureles. No es lo mismo estar durmiendo que estar vigilando. Si voy a estar disponible para Dios, entonces debo de asumir una actitud de vigilante. Las personas que cuidan de noche y su responsabilidad es vigilar de noche, ¿qué pasa si le gana el sueño y se duerme? Deja de vigilar. Ya no cumple su función. En el servicio a Dios debemos ser prudentes. En el servicio a Dios debemos de ser cautelosos. Hay muchas corrientes hoy en día que se pueden estar metiendo a la iglesia y si no vigilamos, vamos a estar practicando filosofías, doctrinas erróneas. Cuidado, hermanos, porque si usted se pregunta, bueno, ¿y qué voy a vigilar? Vigilemos que las doctrinas erróneas no se metan en nuestras vidas. Vigilemos para que no dejemos de estar en comunión con Dios. Tu Biblia la debes de estar leyendo todos los días y no es leer por leer, es sustraer alimento que edifique mi vida. Debo de estar orando todos los días. No es orar por orar. Me tengo que conectar verdaderamente con Dios. Usted ve este micrófono inalámbrico, pero allá atrás está la antena y la antena se conecta a la mezcladora y la mezcladora manda la señal y sale el sonido por las bocinas. Pregunto, ¿estás conectado con Dios? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? ¿O tiene tiempo que no escuchas a Dios? Porque si tiene tiempo que no escuchas a Dios, ¿realmente estás teniendo comunión con Dios? Yo sé que hay sus momentos en que Dios guarda silencio en nuestras vidas y pasamos momentos de desierto, pero mi responsabilidad es estarlo buscando todos los días, todos los días. La razón de ser prudentes, amados hermanos, es porque tú y yo estamos en guerra espiritual todos los días, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estés consciente o no, hay una guerra espiritual. Estés consciente o no, eres parte de esa guerra espiritual. Estés consciente o no, el enemigo te va a atacar. Ni siquiera te va a preguntar. Él conoce tus hábitos. Él sabe de qué pie cojeas, qué pecado te gusta. Y por ahí te va a atacar. Te va a meter pensamientos. Cuidado. La Biblia dice que el león, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabía usted que el león caza en manada? Es muy raro el león que caza solo. Pero la naturaleza del león es cazar en manada. Y unos atrapan, otros sostienen. Uno, uno, es el que llega a agarrarlo del cuello para sofocar. Uno. Pero ¿sabes quién es el oponente del león?
La Biblia dice que Dios nos dará fuerzas como la del búfalo. ¿Sabías que el búfalo es el que mata leones? Al semental lo puede atacar una manada y no lo podrán vencer. Porque no solamente es fuerte en lo individual, la manada lo va a defender. Pero él solo puede vencer a una manada. Entonces, si Dios dice que nos da fuerzas como la del búfalo, quiero decirte que tienes la capacidad de matar al león. De veras, cuando llegues a casa, búscate un documental sobre los búfalos. Y los leones agarran becerros o búfalos viejos o búfalos enfermos. Pero cuando llega la manada, pobres leones, salen volando como papelitos. El búfalo es muy fuerte cuando está unido. Cada vez que tenemos cena del Señor, siempre hacemos dos oraciones. ¿Me la quiere decir? ¿Por qué oramos? Por la unidad y ¿cuál otro? Y por el evangelismo. El enemigo siempre va a tratar de destruir iglesias y lo primero que va a tratar de destruir es la unidad. Genghis Khan, un mongol, que amado hermano, en su momento vivió su gloria y formó un reino, pero su estrategia era divide y vencerás. Mandaba gente a los pueblos y su gente ya sabía que los tenía que hacer pelear. Y cuando ya estaban divididos, llegaba con su ejército y los conquistaba. Es la estrategia del enemigo. Él mete divisiones en iglesias para destruir la unidad. Y la iglesia debe de estar vigilante, cuidando de su unidad, cuidando de los ataques del enemigo. Vigilar es parte de nuestro servicio a Dios. A veces las esposas cumplen más la vigilancia y a nosotros los varones no nos gusta que la esposa nos diga algunas que otras cositas, ¿verdad? Y cuando nos equivocamos, la esposa simplemente te argumenta aquella famosa palabra profunda y que cómo te lastima. Te lo dije. Porque no solamente hay que vigilar la iglesia, hay que vigilar el hogar. Hay que vigilar a los hijos. Y hay hijos que son rebeldes, no les gusta que papá o mamá les diga algo. Pero hay una función. Se tiene que hacer el trabajo de vigilancia. ¿Dónde andas? ¿Y qué responden los hijos? Por ahí. Cuando Dios le preguntó a Satanás, él sí dio un buen informe. ¿Dónde andas? Obvio, Satanás se tenía que cuadrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Viste a mi siervo Job? Ajá, sí, sí lo vi. ¿Te das cuenta que no hay ninguno como él que es fiel? Ah, es que tú lo proteges, le cuidas todo, pero quita tu protección y verás si no va a blasfemar delante de ti. Ah, ve, quítalo, hazlo tú. Ah, no toques su vida. Y usted conoce la historia. En un día perdió todo, pero Job siguió firme.
¿Se da cuenta que Satanás rindió un informe? ¿Sí se da cuenta? Y a veces los hijos, ¿de dónde vienes? De por ahí. ¿Con quién andabas? Con mis amigos. A ver, no les gusta a los jóvenes. Sin embargo, tu papá tienes que ser vigilante. Tu mamá tienes que ser vigilante. Hermanos en Cristo, tenemos que vigilar la iglesia. Es parte de esta relación que tengo con nuestro Dios. Es parte de nuestro servicio. Hay hermanos que están siendo atacados por el enemigo y creen que es normal lo que están viviendo, lo que están pasando. No se dan cuenta que puede ser un ataque de Satanás. Tenemos que ser vigilantes aún en esos aspectos. Resista, resista al enemigo. Vamos a leer versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ah, no ataca a cualquiera. No, no voy a atacar a Daniel porque está orando mucho. Ah, ya sé a quién voy a atacar. Al que no está orando y busca, realmente los busca, porque son el eslabón débil. Y para romper una cadena hay que buscar el eslabón débil. Ah, fulano no está asistiendo a la iglesia. Versículo 9. Al cual que dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Creía que era usted el único que sufre? Déjeme decirle que hay muchos cristianos en el mundo que están perdiendo la vida. El hecho de que no tengamos persecución aquí, persecución física, no quiere decir que no esté sucediendo. Hace poco en la India volvió a haber persecución y muchos cristianos fueron desplazados, otros fueron sacrificados. En algunos países como Corea del Norte usted no puede decir Dios te bendiga, se te quita tu libertad y puedes ir a prisión si bien te va. El simple hecho de decir Dios te bendiga en Corea del Norte, eres reo de muerte. Amado hermano, hay mucho que hacer. 10, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amado hermano, cuando tú estás vigilante, Dios se encarga de ti. Dios te hace madurar, te perfeccione, Dios te hace madurar. No hay seminario que te capacite mejor que la misma obra de Dios, que te afirme. Cuando estás metido en la obra de Dios, vas a experimentar a Dios mismo y déjame decirte una cosa, tus dudas van a desaparecer. Tus indecisiones van a desaparecer. Vas a ser un cristiano firme. Te vas a fortalecer. El simple hecho de que el Espíritu Santo está en tu vida, eres fuerte, pero te vas a poner robusto. Te establezca. Vas a echar raíces profundas. ¿Sabes por qué el bambú es una de las plantas más fuertes que difícilmente puede ser desarraigado? Hoy que fuimos hoy, bueno, no precisamente hoy, pero en diciembre que fuimos a Guerrero, pudimos ver árboles enormes como el guanacastle ser arrancado con todo y raíces por el huracán Otis.
pero vimos palmeras que estaban dobladas o quebradas, porque la palmera echa una raíz similar a la del bambú, para abajo, en medio, por encima, para todos los lados. Algunas estaban dobladas, pero no quebradas, por el tipo de raíz que tienes. Pregunto, como cristiano, ¿qué tipo de raíz tienes? ¿Superficial? ¿Se va por encima de la tierra? ¿Ahí medio quiere profundizarse? El bambú no crece en los primeros 2, 3 años hacia arriba, porque está creciendo hacia abajo. Sus raíces están cada día más grandes y grandes y grandes y grandes. Y el bambú puede estar aquí sembrado, pero sus raíces pueden andar hasta allá, donde los carros están estacionados. Esta palabra te establezca, habla de raíces. ¿Cómo están tus raíces? ¿Qué tan profunda? ¿Cuánto alimento estás tomando de la palabra de Dios? No es leer por leer. Tengo que sacar alimento. Disponibles para Dios para estar vigilantes. ¿Estás verdaderamente nutriendo tu vida? Hay cristianos que tienen 10, 15 años y ni siquiera han terminado de leer la Biblia. Leer, ni siquiera estoy diciendo estudiarla. Leer. Sería bueno preguntar. Yo creo que vamos a preguntar, hermano Hugo, encargado de enseñanza. ¿Cuántos ya leyeron la Biblia completa? ¿Cuántas veces? Amado hermano, verdaderamente no basta venir a la iglesia. Usted tiene que ser un vigilante de Dios, uno que verdaderamente esté en verdadera comunión con Él. Servir a Dios, ese es nuestro desafío. Servir a Dios sin excusas, sin pretextos, aceptando su autoridad, siendo vigilantes. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual todos los días. Somos sacerdotes de Dios, sí, pero cuando los reyes en el Antiguo Testamento se oponían a Dios, ¿saben a quién mataban primero? A los sacerdotes. ¿Saben a quién, si no los mataban, saben a quién sometían primero? A los sacerdotes. Porque tenían la capacidad de destruir al pueblo y cambiar su forma de pensar. Entienda, usted es sacerdote de Dios. Sus capacidades en las manos de Dios son altamente potenciadas. Por eso el enemigo va a tratar de una u otra manera estorbarlo, quitarle el tiempo. Muchos que fácil caen, les quita el tiempo. Vamos a hacer eso. No tengo tiempo. Sí, sí tiene tiempo. Dios nos da 24 horas a todos. La pregunta es, ya que estamos viendo mayordomía con la hermana Oli, ¿cómo administras el tiempo? Porque debemos de estar disponibles para Dios. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Agradecemos, Dios eterno, lo que escribiste a través del apóstol Pedro, que debemos de estar disponibles para ti, asignándonos, Dios, ya tareas establecidas. En tus manos nos ponemos suplicando tu ayuda para poder hacer esas tareas. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.